la voz interna que te controla. Dentro de cada uno de nosotros hay una voz que nunca se calla. Es esa voz que juzga, critica, teme y a veces nos llena de dudas. Esta voz no es tu verdadero ser, sino el eco de creencias limitantes, miedos y experiencias pasadas. Si no la controlas, esta voz puede dictar cada aspecto de tu vida, llevándote a actuar en automático, como un prisionero de tus pensamientos. Pero aquí está el secreto: tú no eres esa voz. Tienes el poder de silenciarla, de decidir cómo reaccionar y de vivir con intención. En este viaje, aprenderás a reconocer los susurros de tu mente y, lo más importante, a recuperar el control sobre ellos. Este es el primer paso hacia la verdadera libertad. Reconoce los susurros de tu mente. Los susurros de tu mente suelen pasar desapercibidos porque forman parte de tu diálogo interno cotidiano. Sin embargo, estas voces no siempre son amigables ni positivas. A menudo son críticas que te limitan o te hacen dudar de tus habilidades. Reconocer esos susurros es el primer paso hacia el control. Pregúntate, ¿de dónde vienen estos pensamientos? ¿Qué emociones generan en mí? ¿Me están ayudando o me están deteniendo? Al tomar conciencia de estas voces, te darás cuenta de que no tienen poder real, a menos que tú se lo des. Identificar los susurros de tu mente es el primer acto de valentía hacia una vida más consciente. Tú eres el observador. Uno de los mayores descubrimientos espirituales es entender que tú no eres tus pensamientos. Eres el observador de esos pensamientos. Esto significa que puedes distanciarte de ellos, verlos como si fueran nubes pasajeras en el cielo de tu mente. Al tomar esta perspectiva, te das cuenta de que no estás obligado a reaccionar ante cada pensamiento que surge. Tú tienes el poder de elegir qué ideas seguir y cuáles dejar ir. Esta es la esencia del control mental y espiritual: ser el maestro de tu mente, no su esclavo. El poder de pausar y reflexionar. Cuando los susurros de tu mente te impulsan a reaccionar automáticamente, lo más poderoso que puedes hacer es pausar. En ese momento de pausa, respira profundamente y pregúntate: ¿este pensamiento me sirve? ¿Esta acción está alineada con mis valores y metas? La pausa te da el espacio para reflexionar, para elegir una respuesta consciente en lugar de una reacción impulsiva. Este pequeño hábito tiene un impacto enorme en tu vida, porque cada decisión consciente te acerca más a tu verdadero propósito. Aprende a cuestionar tus pensamientos. No todos los pensamientos que surgen en tu mente son verdad. Muchos están influenciados por miedos, traumas y creencias heredadas. Cuando un pensamiento negativo o limitante aparece, pregúntate: ¿es esto realmente cierto? ¿Hay evidencia de que este pensamiento es válido? Al cuestionar tus pensamientos, comienzas a debilitarlos. Recuerda, un pensamiento solo tiene poder si tú lo crees. Reemplázalo con una afirmación positiva que esté alineada con la realidad que deseas crear. Crea espacio con la meditación. La meditación es una herramienta poderosa para silenciar los susurros de tu mente. Cuando meditas, te conectas con el momento presente y aprendes a observar tus pensamientos sin reaccionar a ellos. Incluso unos minutos al día pueden hacer una gran diferencia. La meditación te entrena para responder con calma y claridad en lugar de dejarte llevar por el caos interno. Con el tiempo, esta práctica te permite vivir desde un lugar de paz y control. Libérate del juicio interno. El juicio interno es uno de los susurros más comunes y dañinos. Esa voz que te dice que no eres suficiente, que cometiste un error o que no mereces lo que deseas. Este juicio no es tu verdad. Es una distorsión creada por la mente. Cuando escuches esta voz, recuérdate a ti mismo: soy digno tal como soy. Practica la autocompasión
y perdónate por los errores del pasado. Al liberarte del juicio interno, te abres a un mundo de posibilidades. Elige la intención en tus acciones. Vivir con intención significa actuar desde un lugar de claridad y propósito. En lugar de dejar que los susurros de tu mente te arrastren en diferentes direcciones, detente y elige. Pregúntate, ¿qué quiero lograr con esta acción? ¿Está alineada con mis metas y valores? Actuar con intención no solo te da control, sino que también trae satisfacción y paz interior, porque cada paso está en armonía con tu ser. Identifica tus desencadenantes. Hay situaciones o personas que pueden activar los susurros negativos de tu mente. Tal vez sea un comentario crítico o un recuerdo del pasado. Identificar estos desencadenantes es esencial para recuperar el control. Una vez que los reconoces, puedes prepararte para enfrentarlos con calma. En lugar de reaccionar automáticamente, puedes elegir responder desde un lugar de paz y fortaleza interior. Sustituye la reacción por respuesta. Cuando controlas los susurros de tu mente, pasas de reaccionar automáticamente a responder conscientemente. La reacción es impulsiva, guiada por el miedo o la ira. La respuesta, en cambio, es reflexiva y alineada con tus valores. Practica pausar y reflexionar antes de actuar. Este simple cambio transforma conflictos en oportunidades para crecer y aprender. Las afirmaciones positivas son una herramienta poderosa para contrarrestar los susurros negativos de tu mente. Repite frases como: soy capaz de controlar mis pensamientos, tengo el poder de elegir mi reacción, o estoy en paz con mis decisiones. Estas afirmaciones reprograman tu mente, reforzando creencias positivas y elevando tu vibración. Practícalas cada día, especialmente en momentos de duda, para fortalecer tu control interno. La importancia de la autoobservación. La autoobservación es el hábito de vigilar tus pensamientos y emociones sin juzgarlos. Este acto de conciencia te permite identificar patrones negativos y cambiarlos antes de que tomen control. Tómate unos minutos al final del día para reflexionar. ¿Qué pensamientos dominaron mi mente hoy? ¿Me ayudaron a avanzar o me detuvieron? Esta práctica te da claridad y poder para redirigir tu energía. Vive en el momento presente. Los susurros de tu mente suelen anclarte en el pasado o proyectarte hacia el futuro. Sin embargo, el poder verdadero reside en el ahora. Practica el mindfulness, enfócate en tu respiración y aprecia el momento presente. Cuando te conectas con el ahora, los pensamientos pierden fuerza y descubres la paz que siempre ha estado dentro de ti. ¿Cómo separarte del miedo? El miedo es uno de los susurros más dominantes de la mente. Este sentimiento puede paralizarte y alejarte de tus sueños. Pero recuerda, el miedo es solo una emoción, no una verdad. Pregúntate, ¿este miedo está basado en hechos o en suposiciones? Al desmenuzar tus temores, descubres que la mayoría son infundados. Actúa desde el coraje, incluso si el miedo persiste. La acción disipa el temor. Cultiva la gratitud para calmar tu mente. La gratitud es un antídoto contra los pensamientos negativos. Cuando agradeces por lo que tienes, tu enfoque cambia de la carencia a la abundancia. Cada día, haz una lista de 3 cosas por las que estés agradecido. Esta práctica simple no solo eleva tu vibración, sino que también entrena tu mente para buscar lo positivo en cada situación. Encuentra tu voz auténtica. Entre todos los susurros de tu mente está tu voz auténtica, la que refleja tu verdadero ser. Escuchar esta voz requiere calma y autoexploración. Pregúntate, ¿este pensamiento es realmente mío o es una influencia externa? A medida que cultivas la conexión con tu ser interior, aprenderás a distinguir entre lo que proviene del miedo y lo que surge de tu esencia. Rodéate de influencias positivas. Tu entorno
afecta directamente los susurros de tu mente. Rodéate de personas, lugares y experiencias que eleven tu energía. Evita las influencias negativas que alimentan la duda o el miedo. La compañía positiva y edificante refuerza tus pensamientos más elevados, ayudándote a vivir con intención y propósito. Aprende a decir no. A menudo, los susurros de tu mente te presionan a complacer a los demás, incluso cuando va en contra de tus deseos. Aprende a decir no con amor y firmeza. Priorizar tu bienestar no es egoísmo, es un acto de autoamor. Al establecer límites, refuerzas tu poder interno y recuperas el control de tu vida. Reescribe tu historia interna. Todos llevamos una narrativa interna que define cómo nos vemos a nosotros mismos. Si esta narrativa está basada en miedo o autocrítica, es hora de reescribirla. Cambia "no puedo" por "estoy aprendiendo" y "no soy suficiente" por "soy digno". Tu historia interna es la base de tu realidad, así que elige palabras que te impulsen hacia adelante. La paciencia como herramienta de transformación. Cambiar los patrones de pensamiento no sucede de la noche a la mañana. Requiere paciencia, práctica y amor propio. Habrá días en los que los susurros negativos parezcan más fuertes, pero recuerda, cada pequeño paso que tomes hacia el control mental es una victoria. Sé amable contigo mismo durante este proceso de transformación. La conexión entre cuerpo y mente. El estado de tu cuerpo afecta los susurros de tu mente. El ejercicio, una dieta equilibrada y el descanso adecuado fortalecen tu capacidad para controlar tus pensamientos. Cuando cuidas de tu cuerpo, creas un entorno óptimo para la calma mental y la claridad. La mente y el cuerpo trabajan en armonía para apoyarte en tu camino hacia la intención. Usa el perdón como liberación. El rencor y la culpa son susurros que drenan tu energía. Practicar el perdón, tanto hacia ti mismo como hacia los demás, libera espacio en tu mente para pensamientos positivos. Recuerda, perdonar no significa justificar el daño, sino soltar la carga emocional. Este acto te libera y eleva tu vibración. ¿Cómo visualizar para ganar claridad? La visualización es una herramienta poderosa para enfocar tu mente. Cierra los ojos e imagina con detalle cómo sería tu vida si ya hubieras superado esos susurros limitantes. Siente la libertad, la paz y la alegría de ese estado. Este ejercicio no solo te motiva, sino que también programa tu mente para buscar soluciones y oportunidades. Libérate de la necesidad de controlar todo. La mente a menudo susurra que necesitas tener todo bajo control. Pero el verdadero poder está en soltar. Confía en que el universo está trabajando a tu favor, incluso cuando las cosas no salen como planeaste. Soltar no es rendirse, es liberar el miedo y abrirte a nuevas posibilidades. El valor de la introspección. Tómate el tiempo para mirar dentro de ti mismo. La introspección te ayuda a comprender de dónde provienen los susurros de tu mente. Tal vez sea una experiencia pasada o un miedo aprendido. Al identificar su origen, puedes trabajar conscientemente para liberarte de su influencia. Este autoconocimiento es clave para recuperar tu poder. Desactiva el piloto automático. La mayoría de las personas viven en piloto automático, reaccionando a sus pensamientos y emociones sin detenerse a analizarlos. Para recuperar el control, rompe este ciclo. Detente y pregúntate, ¿por qué estoy actuando así? Este pequeño acto de conciencia te permite tomar decisiones deliberadas, en lugar de ser arrastrado por los impulsos de tu mente. Construye un santuario mental. Tu mente puede ser un lugar de caos o un refugio de paz. Construir un santuario mental implica llenar tu mente de pensamientos positivos, afirmaciones y visualizaciones calmantes. Cuando los susurros negativos intenten infiltrarse, recurre a este espacio de tranquilidad.
Tu santuario mental se convierte en un lugar donde puedes recargar energía y recuperar el control. ¿Cómo enfocarte en soluciones? Cuando los susurros de la mente te abruman con problemas, redirige tu enfoque hacia las soluciones. Cambia preguntas como ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué puedo hacer para cambiarlo? Este simple cambio de perspectiva transforma tu energía, liberándote del victimismo y devolviéndote el poder para actuar. Rodéate de inspiración. La inspiración puede silenciar los susurros negativos. Lee libros, escucha música o mira videos que te eleven espiritualmente. Busca historias de personas que superaron sus propios desafíos mentales. La inspiración no solo te motiva, sino que también te recuerda que es posible trascender cualquier pensamiento limitante. Aprende a escuchar tu intuición. Tu intuición es una guía poderosa que va más allá de los susurros de tu mente. Para escucharla, necesitas silenciar el ruido mental y conectarte con tu interior. La intuición siempre actúa desde un lugar de amor y claridad, mientras que los susurros de la mente suelen operar desde el miedo. Confía en esa voz sabia dentro de ti. Abraza el poder del silencio. El silencio tiene un poder transformador. En un mundo lleno de ruido, crear momentos de quietud te permite reconectarte con tu ser interior. En el silencio, los susurros de la mente pierden su fuerza y surge una claridad profunda. Dedica unos minutos cada día a estar en completo silencio y observa cómo tu mente se calma. Reconoce tus pensamientos recurrentes. Todos tenemos pensamientos que se repiten constantemente. Estos pensamientos recurrentes suelen reflejar creencias profundamente arraigadas. Tómate el tiempo para identificarlos y pregúntate si están alineados con la vida que deseas crear. Si no lo están, trabaja en reprogramarlos con afirmaciones positivas y nuevas perspectivas. Transforma el estrés en oportunidad. El estrés es a menudo alimentado por los susurros de la mente que te hacen sentir desbordado. En lugar de luchar contra él, úsalo como una señal para reflexionar. Pregúntate, ¿qué me está enseñando esta situación? Esta actitud convierte el estrés en una oportunidad para crecer y desarrollar tu resiliencia. Vive con propósito cada día. Cuando defines un propósito claro para tu día, los susurros de la mente pierden poder. Establece intenciones cada mañana y revisa tus progresos al final del día. Esto crea un sentido de dirección y te ayuda a mantener el control sobre tus pensamientos y acciones. Vivir con propósito te da claridad y paz interior. Recupera tu poder interior. Al silenciar los susurros de tu mente, recuperas el poder que siempre ha estado dentro de ti. Eres el creador de tu realidad, no una víctima de tus pensamientos. Decide hoy vivir con intención, guiar tu mente hacia lo positivo y actuar desde tu verdadero ser. Al hacerlo, no solo transformarás tu vida, sino que también inspirarás a otros a hacer lo mismo. Has dado un paso importante hacia el control de tu mente y la creación de una vida llena de intención. Recordar que tú tienes el poder de elegir cómo reaccionar y qué pensamientos alimentar es un cambio transformador. Cada día es una oportunidad para fortalecer tu conexión con tu verdadero ser y silenciar esos susurros internos que no te sirven. Recuerda, tu mente es una herramienta, no tu amo. Tú decides cómo usarla para construir la vida que mereces. Si este video te ha inspirado, te invitamos a explorar todos los videos de nuestro canal. Publicamos contenido semanal diseñado para elevar tu vibración, guiarte en tu crecimiento espiritual y ayudarte a despertar tu máximo potencial. Suscríbete ahora para no perderte ninguno de nuestros próximos videos y únete a esta maravillosa comunidad comprometida con el crecimiento personal y la conciencia plena.
Comparte este video con tus amigos, familiares o cualquier persona que sientas que podría beneficiarse de este mensaje. Juntos, podemos expandir esta energía positiva. Además, nos encantaría leer tus afirmaciones poderosas en los comentarios. Escribe frases como «Tengo el control de mi mente», «Elijo vivir con intención» o «Estoy en paz con mis pensamientos». Estas palabras no solo te fortalecerán, sino que también inspirarán a nuestra comunidad a seguir avanzando. Gracias por estar aquí y ser parte de este viaje de transformación.